Que a todo el mundo preocupa es el de la extorsión. Le agradezco mucho a David Saucedo, especialista en seguridad, que nos acompañe esta tarde para poder platicar acerca de esta situación, de estas preocupaciones que tenemos en general los mexicanos. David, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Oye, David, platícanos un poquito, porque de pronto parecería que ni siquiera sabemos de qué tamaño es el problema. ¿Qué es lo que hace tan complicado el hecho de que se pueda tener a ciencia cierta una idea de cuántas denuncias hay, cuántas personas de pronto se reportan como víctimas de este delito de la extorsión o bien del cobro de piso? Lamentablemente tenemos una cifra negra de delitos no denunciados debido a que muchas de las mafias criminales que se dedican a la extorsión y al más comúnmente llamado cobro de derecho de piso tienen algún tipo de vínculo de asociación con corporaciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales, y en algún momento te diré que lamentablemente con instancias federales. Esto provoca que muchas de las extorsiones, los denunciantes cuando se presentan a presentar una denuncia, se encuentran con actos de represalia por parte de las mafias que se encargan de perpetrar este tipo de ilícitos. Esto genera una gran desconfianza por parte de la ciudadanía para poder presentarse ante las autoridades y levantar una denuncia por este tipo de ilícitos. De hecho, muchos grupos criminales lo que hacen al extorsionar a gremios como comerciantes, taxistas, lo que hacen es iniciar su actividad delictiva con un delito, con un evento de alto impacto, eso es con el asesinato de algunos de sus agremiados. Esto por sí solo genera una inercia de temor, una dinámica de pánico, y lo que induce a los demás agremiados a no presentar ningún tipo de denuncia e incluso a empezar a hacer de inmediato el pago de la extorsión. Hay casos muy conocidos, incluso en el propio corazón del país, el corazón de la Ciudad de México. Hace poco se desmanteló una red de líderes de comerciantes que en realidad también tenían actividades ilícitas mediante la extorsión. Esto es a unos cuantos metros de Palacio Nacional. Si tenemos este tipo de delitos tan de frente, tan de cerca, se debe sobre todo a que ha habido en el pasado una asociación entre las bandas dedicadas a este delito y a las corporaciones policíacas que en teoría estarían dedicadas a combatirlo. Colusión, no hay más colusión y entonces corrupción. Pero ¿se investiga este delito? ¿Qué sucede? Porque lo vemos con el resto del catálogo de delitos, ¿no? De pronto vemos cómo se reclasifican, de pronto la gente que también no tiene confianza para poder hacer una denuncia, ¿no? Se está investigando de qué tamaño es la impunidad en torno a la extorsión, al cobro de piso. Hay un avance en este sentido por parte de las autoridades, pero no se ha conseguido un avance sustantivo. Normalmente las autoridades, incluso de manera jactanciosa, mencionan que hay una tasa cero en muchos estados del país con respecto al delito de la extorsión. No es que no haya delitos, más bien es que no son denunciados. Son los propios ciudadanos los que, con el apoyo de los medios de comunicación y de las redes sociales, finalmente hacen la denuncia y visibilizan este problema. Me parece que una de las estrategias, Magra, como tú bien señalas, tendría que ser que las autoridades generen una unidad de combate a la extorsión, tal y como en su momento se generaron unidades de combate al secuestro. Estas células de integrantes de agentes de investigación ha resultado ser sumamente eficaz para combatir este tipo de delitos. Definitivamente se tienen que homologar legislaciones estatales, federales, se tiene que también homologar el tipo de preparación que reciben los elementos, destinar presupuesto, definitivamente dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo al combate de este delito, que es un delito que lamentablemente lacera la economía de familias de ingreso medio o ingreso bajo. Este es lamentablemente un delito que sí afecta definitivamente el patrimonio de muchas familias que de un momento a otro, frente a este tipo de ilícito, ven disminuir su patrimonio de manera sensible. Recientemente leía un reportaje que elaboraron también en el equipo de Conectas, en donde se hablaba de cómo poco a poco hay algunas bandas, inclusive ya bandas de colombianos, que se han instalado en nuestro país y que se dedican directamente a extorsionar a la gente, pero a través de préstamos, ¿no? Que es el famoso gota a gota. Cómo a través de este sistema de cobros, de poco a poco de 100 pesos, de 200 pesos, terminan robándoles la tranquilidad y bueno, en muchas ocasiones también han tenido desenlaces fatales. El asunto es cómo es que logran fortalecerse tanto, que me quedo con la primera parte de lo que comentabas, ¿no? La colusión de pronto que se tiene con las autoridades como para que sigan pues trabajando y sigan operando de esta manera tan impune. Sí, el esquema es más o menos simple, se ha repetido en varias entidades.
Estas bandas dedicadas a la extorsión lo que hacen es cobrarle una renta, en efecto, una renta ilícita a agentes económicos, sobre todo pequeños comercios, propietarios de micronegocios, que empiezan a hacer el pago de la extorsión, y un porcentaje de estos pagos va a los bolsillos de las corporaciones policíacas de la zona. Por eso las denuncias no surten efecto, y por eso las personas que hacen la denuncia normalmente sufren algún tipo de represalia. Mientras se siga con esta vinculación entre corporaciones de seguridad y mafias criminales, los ciudadanos no van a tener ninguna opción. Se van a ver ante la penosa necesidad de tener que estar pagando de manera regular esta extorsión. Y como tú bien señalas, no se trata solo de un delito que cometan bandas del crimen organizado locales en México, sino también ya tienen un componente de expertise proveniente de delincuentes que vienen de otros países, de manera muy especial de Colombia, también de Rusia, en donde hemos detectado mafias que están incursionando en este delito, que les fue muy bien en sus países de origen, que lograron obtener ganancias jugosas al momento de utilizar el famoso gota a gota, y que ahora están exportando esta modalidad de robo, no hay otra manera de decirlo, para poder salir adelante con sus respectivos negocios. Me parece que las autoridades tendrían que tener una actitud un poco más celosa con respecto a la migración. No se trata de una actitud xenofóbica, en efecto, no se trata tampoco de satanizar a los ciudadanos colombianos, pero me parece que algunos de los presuntos extorsionadores, al momento de que son capturados, ya tenían antecedentes criminales en su propio país de origen. Entonces me parece que sí tendría que revisarse a detalle cuáles son los antecedentes de ciudadanos de otras naciones que están entrando a territorio mexicano y que traen a cuestas detenciones en sus respectivos países de origen por la comisión de estos ilícitos. Me parece que es muy sencillo únicamente solicitar una carta de antecedentes penales para poder saber exactamente cuál es el motivo de su viaje a México. Mayores controles en este sentido, David, entonces también por parte de la autoridad. Y brevemente, para que podamos concluir, si te parece, ¿qué podemos hacer entonces para prevenirlo desde el ámbito propio, vaya, como ciudadano, y también desde la perspectiva de las autoridades? ¿Qué se tendría que estar haciendo a fin de evitar que siga creciendo este delito como lo está haciendo actualmente? Yo creo que la labor que han realizado ustedes, los medios de comunicación, ha sido muy importante. Los ciudadanos, insisto, no tienen la confianza en las autoridades. El denunciar ante las autoridades locales es volverse el blanco de un posible atentado por parte de estas mafias. Lo que puede hacerse es escalar un nivel adelante para tratar de presentar denuncia ante una instancia de autoridad que no sea directamente la local, en donde normalmente hay un tipo de vínculo criminal. En segundo término, recurrir a los medios de comunicación que de manera valiente, como el propio financiero Bloomberg, han visibilizado este problema para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Lo cierto es que cuando los medios de comunicación retoman algún caso de extorsión, de inmediato hay una presencia de las autoridades para evitar el desgaste mediático. Me parece que este es un caminito que nos hemos aprendido mucho, que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil organizada, que están pendientes y en contra de este tipo de prácticas, puedan recurrir a las redes sociales, a los medios de comunicación, para llamar la atención sobre la extorsión que sufren comerciantes, tortillerías, taxistas, con relación a este delito. Y solo así es como vemos una presencia y una activación de las autoridades. De otro modo, la sola denuncia pareciera que no está siendo suficiente para poder enfrentar este cáncer que está devorando a las sociedades. Bien, David, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ti, Magda. Un abrazo.